Hola a todos nuevamente, nos encontramos en un nuevo capítulo para hablar hoy de Guerra y Paz de Lev Tolstoy. Esta obra, Guerra y Paz, es la obra cumbre de Lev Tolstoy junto con Ana Karenina. Esta obra fue publicada por primera vez en 1873 y fue publicada de a partes en el Mensajero ruso. El libro consta de 7 partes. Y algo que nos sorprende de la historia es que la última parte, la séptima parte, tuvo que ser publicada por Tolstoy aparte del diario porque tenían diferencias ideológicas. Bueno, la historia detrás de la novela, antes de meternos de lleno en el libro, es muy llamativa porque en realidad Tolstoy, cuando quiso escribir Guerra y Paz, no quería hablar de la temática que se trata en Guerra y Paz, sino quería hablar de un disidente del gobierno ruso que se va y luego vuelve del exilio 36 años después, pero cuando comenzó a escribir, nada de eso es lo que pasa. eh, Se dio cuenta que para poder explicar esa historia tenía que contar los acontecimientos de 1812, pero no podía explicar los acontecimientos de 1812 sin explicar antes los acontecimientos de 1805. Y así cuando empezó a escribir se vio enredado en un ida y vuelta a través de la historia. ¿De qué nos va a hablar la historia de Guerra y Paz? Bueno, nos va a hablar de las dos familias que son los Volkonsky y los Rostov, dos familias aristocráticas rusas que empiezan a ver el fin de una era, es decir, el fin de la era de las familias aristócratas y de la clase acomodada rusa. Eh, Su decadencia que empieza a partir de las guerras napoleónicas. Es una novela extensa, larga, que puede dar miedo de empezar a leerla, pero que no se van a arrepentir de leerla. Tiene alrededor, el total de páginas es de 1182, o sea, es un libro bastante grueso, pero debemos tener en cuenta que en la historia es tan larga porque se narran los acontecimientos de 15 años de historia, es decir, desde el momento de las guerras napoleónicas, pero sobre todo desde el momento en el que Rusia se da cuenta de que Francia era una amenaza para ellos, que es cuando comienza. En la historia se nos van a narrar las batallas de Austerlitz, Borodino y el incendio de Moscú, partes emblemáticas de la historia mundial, ¿no? Las guerras napoleónicas sobre todo. Y a partir de Guerra y Paz, lo que hace Tolstoy es hacer una crítica cultural e histórica a las guerras, a las grandes figuras como Napoleón, a la patria, a la sociedad de la época. Es una obra majestuosa de la literatura que nos permite conocer cómo se vivenciaron las guerras napoleónicas en Rusia y cómo las vivenciaron las familias aristocráticas de esa época que vivían allí, en esa Rusia zarista. Algo que me gustaba mucho de la novela es que Tolstoy, tenemos que tener en cuenta por qué Tolstoy, si hace una novela de guerra, nos va a hablar de familias aristócratas y no del ejército. Bueno, porque Tolstoy fue la única vida que él conoció. Él nació en una familia acomodada de Rusia, también quedó huérfano todo, se gastó, estudió en la Universidad de Kazán, después la abandonó y se dedicó a la escritura, pero había perdido toda su fortuna en juegos, se había unido al ejército, había salido, y algo que me gustó mucho es que Tolstoy, al principio del libro, tiene una breve introducción de 3 hojas en la cual él dice que en todos sus libros solamente ha escrito sobre príncipes, condes, ministros, senadores y sus hijos, y me temo que en lo sucesivo no va a haber otros personajes en mis historias. Puede ser que esto no esté bien y que no guste al público. Puede ser que para ellos sean más interesantes e instructivas las historias de campesinos, comerciantes y seminaristas. Pero mi deseo no es en absoluto tener muchos lectores a cualquier precio. Y no puedo satisfacerles por muchas razones. Y bueno, así es como empieza la introducción y sigue. Pero lo que dice ahí, esta es la única vida que yo conocí. No puedo escribir de otra cosa porque estaría mintiendo. Así que nada, eso es como que ya te avisa sobre qué va a empezar. Algo también que
quiero destacar de la obra es la forma en cómo empieza, que es justamente esto que Tolstoy nos avisa. Nos empieza con una reunión de la clase aristocrática rusa, ¿no? En una casa de algún príncipe, etcétera, no muy importante en la historia del príncipe ese, y se empieza a hablar de lo que se habla en las reuniones aristocráticas de la época. ¿Qué temas se hablaban en esa época? De la plata, el dinero, el sexo y las guerras napoleónicas. Eran los únicos temas que le interesaban a la burguesía de la época. ¿Qué otro punto destacable que yo encontré en la obra es los interrogantes filosóficos que el Tolstoy disimuladamente va metiendo en el relato de la obra y la psicología de cada uno de los personajes? Nosotros en la obra vamos a ver desde una chica que está enamorada de dos hombres, cómo le gusta coquetear con los demás. Vamos a ver a otro hijo de un príncipe que es adicto al juego y se gasta gran parte de su herencia apostando. Vamos a ver estas bancarrotas, vamos a ver las guerras, vamos a ver tiempos de paz, y cada uno de los personajes que hay en la historia se caracteriza por algo peculiar. Tiene tiene esa crítica que Tolstoy hace, como por ejemplo casi al final del libro se pregunta cuáles son las grandes tácticas de batalla. ¿Quién gana quién gana las batallas? ¿Los ejércitos? ¿Se pelea por la patria o son los intereses nacionales y el patrimonio de una nación más grande para ir a la guerra? Y así diferentes preguntas que Tolstoy se va haciendo a lo largo de la obra y se va preguntando. Una de las frases que más me gustó de Tolstoy en la obra y que para mí es clave porque nos anticipa todo lo que va a pasar en la obra es que Tolstoy en la segunda hoja del libro, entre un diálogo entre dos de los protagonistas, dice: ¿es que se puede estar en paz en los tiempos que corren cuando se tiene algo de sensibilidad? Y arranca con esa pregunta el libro. O sea, vamos a ver cómo cómo la psicología de cada personaje, ya sea de los príncipes más jóvenes que van a la guerra, se va desmoronando, va cambiando, los enamoramientos, los matrimonios arreglados por conveniencia, por no, cómo todo eso va afectando a cada uno de los personajes. Guerra y Paz es un cuestionamiento a la historia y a la cultura de la época rusa. Y no solo a la historia y a la cultura rusa, sino a la historia universal sobre el tema de las guerras. Tolstoy es un alma volcánica que contó lo que quería de la manera que lo pudo expresar. Guerra y Paz, la verdad, es un libro que no tiene desperdicio. Es largo, sí, pero vale mucho la pena leerlo. Algo que yo también recomiendo mucho hacer para no perder el hilo de la obra es poder hacerse un árbol genealógico de los personajes. Dijimos que se nos hablaba de la familia Volkonsky y los Rostov. Bueno, cada familia tenemos que tener presente, hay muchos descendientes, muchos hermanos, hay otras dos familias adyacentes, o sea, que tienen un rol medio principal, secundario, que van rotando, pero eso es algo que hay que tener presente en Guerra y Paz. No hay personajes principales, que tengamos un héroe y un antihéroe como pasa en otras novelas. No, acá lo único que tenemos son dos familias y situaciones de guerra y periodos de paz. Pero bueno, como es un ida y vuelta entre las familias, un enredo por los periodos históricos sobre estas batallas que mencionamos y demás, está bueno tener un árbol genealógico, hacérselo a mano, buscar por internet, que hay mucho. Yo lo recomiendo personalmente porque hasta que terminás de familiarizarte con quién es descendiente de quién y demás, te podés perder y no está bueno. Capaz te perdiste algo importante o bueno, una vez que los tenés más armaditos en la cabeza, ese árbol genealógico, se va entendiendo mejor esta obra magnífica. Y la editorial que yo recomiendo para Guerra y Paz es la de Penguin Random House. ¿Por qué? Por siempre que se quiera leer literatura rusa o algún clásico, esta editorial es lo mejor. Porque hacen las traducciones del idioma original, es decir, Guerra y Paz está traducido del ruso al español. Como se pueden dar cuenta, si van a preguntar por este libro, hay una diferencia de precio importante, puede llegar a ser 1.000 pesos de diferencia,
pero lo que tiene es la calidad de la traducción. Las traducciones de esta editorial son mejores, por ejemplo. Yo había preguntado por el libro y me ofrecieron una editorial que la cantidad de páginas era 576 y esta 1182, o sea, había una diferencia de 500 hojas entre una traducción y otra, y eso habla mucho. Y también la recomiendo porque la traducción de Penguin Random House es la traducción del primer manuscrito que Tolstoy hizo, el manuscrito de 1866, cuando él comenzó a escribir la obra. Así que esa es mi recomendación. Y no le tengan miedo a la obra, entrenle, disfrútenla, disfruten la narrativa de Tolstoy, porque Tolstoy, si bien tiene una prosa poética, una prosa que no se interesa tanto en un análisis psicológico de los personajes como Dostoyevsky, aunque lo hace en menor medida, pero tiene una prosa épica, una prosa así, poética, digámoslo así, que es atrapante. Y la verdad es un libro que vale la pena leerlo, está muy bueno. Ahora voy a leerles una frase del libro que me gustó mucho y que es una de las mejores. Dice así: el hombre, como las abejas y las hormigas, no puede ser analizado solamente como individuo. Las sociedades humanas son organismos completos sometidos a las mismas normas que las colmenas y los hormigueros. Para entenderlo más claramente, fíjense en pequeñas sociedades humanas poco desarrolladas. Son más fáciles de observar debido a sus simples condiciones de vida, y al estar más alejadas de nosotros podemos analizarlas de modo más imparcial. Fíjense en cualquier aldea. Cada casa, patio, despensa, banco, ícono, taza, cuchillo, ropa y alimentos son idénticos entre sí. Un día de primavera, pueden ver que de un patio igual que del otro salen los hombres a sembrar con los mismos aperos, exactamente igual que una abeja y luego otra de otra colmena, como si dijeran: a trabajar, muchachos. Las abejas salen y emprenden el vuelo para regresar después con su carga, y exactamente igual salen y regresan los hombres y las mujeres a recoger plantas medicinales o a lavarse para la fiesta. Igual que después del 19 de febrero todos nosotros, los hacendados, nos enfrascamos en nuevas circunstancias vitales. Profundizábamos, buscábamos, pensábamos que sólo de manera racional podríamos llegar a la aceptación de nuevas condiciones. Esa es una de las frases que más me gustó de Tolstoy. O sea, fíjense a partir de esta frase todo lo que podemos analizar, cómo Tolstoy compara al hombre con las sociedades de las abejas y las hormigas por la simpleza que manejamos en algunas cosas, obviamente diferenciándonos, pero esa es una de las preguntas que se hace Tolstoy: ¿qué tan diferentes somos? ¿Por qué se producen las guerras? Eso también, o sea, es como un punto clave: ¿por qué se producen las guerras? ¿Qué es lo que hace que alguien quiera entrar en la guerra, perder hombres y demás? Y otro detalle: los relatos de las tres batallas, el incendio de Moscú, Austerlitz y Borodión, son increíbles. La prosa de Tolstoy, si bien son personajes ficticios, los relatos fueron verídicos y están excelentes. Después, otra frase que a mí me gustó, que esta la voy a leer porque hablamos de la guerra, de la crítica a la historia y a la cultura de la época, es la siguiente, que en esta frase es cortita, así que no se preocupen. Tolstoy hace una crítica a la sociedad. Él dice: en los acontecimientos históricos, las grandes personalidades son las etiquetas que dan la denominación al acontecimiento, pero son lo que, al igual que las etiquetas, tienen una menor relación con el acontecimiento. O sea, podemos tomar esta frase como una crítica a todos los grandes personajes históricos de la época y los que siguieron en la historia, pero sobre todo a Napoleón. O sea, le estamos dando un papel a Napoleón importante, porque es la etiqueta, guerras napoleónicas, pero a la vez es el que menor
papel juega, porque las grandes personalidades de la época después ya no comandaban los ejércitos. Los comandaban, pero no eran presentes en el campo de batalla. Y no sé si, bueno, ya se me está haciendo un poquito largo, pero una última que quizás les leo a ver si no es muy larga, es otra frase también muy fuerte de Tolstoy que a mí me encantó. Ya la estoy encontrando, que se me corrió la página. Acá hace una comparación entre las diferentes nacionalidades y dice: el francés está seguro de sí mismo porque se considera completamente fascinante para hombres y mujeres, tanto intelectual como físicamente, y por eso resulta risible. El inglés está seguro de sí mismo porque es ciudadano del país más civilizado del mundo y como inglés sabe todo lo que debe hacer y por lo tanto sabe sin lugar a dudas que todo lo que como inglés hace está bien. El italiano está seguro de sí mismo porque se emociona y se olvida fácilmente de sí mismo y de los demás. El ruso está seguro de sí mismo precisamente porque no sabe ni quiere saber nada. El alemán es el que está seguro de sí mismo más firmemente que ninguno, porque él conoce la verdad, la ciencia que él mismo ha inventado, pero que para él es la verdad absoluta. Y eso fue todo. Espero que les haya gustado el libro. O sea, fíjense cómo también hace un análisis de las diferentes nacionalidades de la época. O sea, es un libro que no tiene desperdicio, que va a ir desde acontecimientos y críticas históricas y culturales a análisis psicológicos y planteamientos filosóficos. Espero que les haya gustado esta reseña de Guerra y Paz. Pueden seguirme también en este podcast en Spotify. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, y también me pueden seguir en Recomendaciones con Fran en Instagram, que ahí subo reseñas más abreviadas de libros. Así que nada, nos vemos en el próximo capítulo. Espero que les haya gustado.